Buenos días, bienvenidos una vez más a su devocional Despierta, Despierta. Es para nosotros grato cada mañana pensar que con el favor de Dios amanecemos y poder estar comunicando, proclamando la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy la parte 3 de este devocional que he titulado Cuando Dios nos visita. ¿Qué pasa hoy? En la parte 3, cuando Dios nos visita, se activan los dones. Vamos a ver la porción de la escritura que está en Primera de Corintios capítulo 12. Y dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Paremos ahí y vamos analizando. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estudiando la escritura, encuentro que en el original dice acerca, en la primera porción, el primer versículo, cuando habla de no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, en esta traducción, en el original dice no dones, sino habla acerca de las cosas espirituales. Es decir, el apóstol quiere dar a entender que se habla en un sentido amplio y general. No obstante, en este capítulo, de ninguna manera quiero dar a entender que no sean los dones espirituales. No obstante, en este capítulo trata más adelante, posteriormente, sobre los dones espirituales. Y al respecto, los corintios malinterpretaron la forma como el Espíritu Santo trabaja a través de la gente. ¿Y qué pasó? Abusaron del empleo de los dones espirituales, considerándolos aparentemente como un fin en sí mismos. Ojo con esto, abusaron del uso de los dones espirituales en el empleo de esos dones y los quisieron llevar para su beneficio, como un fin en sí mismos. Pensemos que hoy muchas veces no estamos tan distantes de que ocurra lo mismo. Particularmente, interpretaron torcidamente el uso apropiado del hablar en lenguas, y ello trajo confusión frecuente en sus reuniones. Lo mismo ocurrió con el poder y las dádivas del Espíritu que nos menciona en ese capítulo. Al considerar los dones como algo que escapaba al control humano. Recordemos que Dios siempre tiene todas las cosas bajo control y nada le es desconocido y nada se va a escapar de su control. Pero ¿qué hicieron los corintios? Creyeron que era algo que escapaba al control humano y anulaba la voluntad de quien lo recibía. Por eso, de ahí la invitación de la misma Escritura a que nosotros estamos en la potestad como hijos de Dios para que juzguemos los espíritus. Y la escritura es clara cuando dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pero también nosotros podemos juzgar eso que se está hablando, eso que se está haciendo desde el punto de vista espiritual sin perder de vista la palabra de Dios. La respuesta de Pablo a este problema consiste en mostrar la necesidad de que el Espíritu se manifieste de forma variada y múltiple, que es lo que nos muestra el capítulo 12. La necesidad de que en estas manifestaciones prevalezca el amor y las motivaciones no egoístas. Y mire que es un consecutivo de la palabra de Dios muy precioso.
y ese amor y que las motivaciones no sean egoístas, las vamos a encontrar en el capítulo 13, cuando el apóstol Pablo nos está enseñando lo que es la preeminencia del amor. Y sigue en eso y la necesidad de controlarse y mantener un ordenado y edificante comportamiento en los servicios colectivos, cosa que deja ver el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el capítulo 14, donde nos enseña sobre el hablar en lenguas. Mire que la escritura no es coincidencia, ni es circunstancial. La escritura es sabia, porque ha sido escrita por el Espíritu Santo. Algo importante para tener en cuenta con respecto a los dones espirituales es que indudablemente son de parte de Dios y que como pentecostales que somos, los tenemos y ejercemos, pero en ocasiones no hacemos control y buen uso de ellos. Repito, es decir, no distamos mucho de lo que ocurría en el tiempo de los corintios y que tuvo que entrar a corregir el apóstol Pablo en esa iglesia de Corinto. Sin embargo, no quiero decir que estamos en potestad de inhibir al Espíritu Santo. Ojo, no quiero decir que nosotros entremos en un momento dado a inhibir o a impedir una manifestación. De ahí la importancia que como líderes, como hijos de Dios, como estudiosos de la palabra, como conocedores de la palabra, podamos tener el discernimiento para interpretar las diferentes manifestaciones. Así como lo manifiesta el apóstol Pablo, todo debe ser con orden. Cuando tenemos un encuentro con Dios, Él cambia todo en nosotros. Por eso esta serie que he venido tratando de cuando Dios nos visita. Entonces, cuando tenemos un encuentro con Dios, Él cambia todo en nosotros. La pregunta es, amado, estimado, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Dios? ¿Qué está usted dispuesto a dejar por Dios? ¿Estamos dispuestos a cambiar para agradar a Dios? Porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que le molesta a Dios. Y sabemos y también tenemos que pedir que Dios nos muestre qué es aquello que está haciendo estorbo en nuestra vida para que el propósito de Dios no sea cumplido en nosotros. Ser instrumentos de luz, de Dios, es ser como luz en medio de la noche. Nuestro carácter y amor por Dios es lo que hace la diferencia. Así como la luz en un cuarto está oscuro, llego y la enciendo, ya, acabé con la oscuridad, con esa oscuridad, fue algo temporal. Pero lo que nos hace a nosotros ser luz es tener el carácter y el amor de Dios, y ahí marcaremos la diferencia. Dios nos usará para cambiar ambientes, para cambiar atmósferas, para manifestar su poder y su gloria. Porque en nosotros, su iglesia, en el cuerpo de Cristo, es donde Él puede dar la manifestación de la revelación, del poder, de la gloria de Dios. Es ahí donde Él puede manifestar y es todo para edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:4 nos habla, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, verso 5, pero el Señor es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, la persona que tiene no solo un encuentro con Dios Padre, sino que tiene o tenemos la comunión con Él. De hecho, tenemos un encuentro con Cristo, porque nos revela la Escritura que Cristo está sentado a la diestra del Padre.
y con su Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Por ende, es importante mantener esa relación íntima y esa comunión con el Dios trino que conocemos. Aprender el cómo emplear esos dones espirituales es vital, debido a que ellos son los medios que Dios nos ha dado para nutrir nuestro desarrollo. Esto ocurre en la congregación por medio de la edificación espiritual. Y más allá de esa edificación espiritual, es a través de la evangelización que nosotros estamos llamados, tanto a recibir como para ir a alimentar a otros a través de esa evangelización. Debemos conocer que Dios obra a través de los dones espirituales. ¿A fin de qué? ¿O cuál es el propósito? A fin de reproducir el ministerio de Jesucristo en su iglesia. Y esto me parece sumamente importante y prioritario. Dios obra a través de los dones espirituales a fin de reproducir el ministerio de Jesucristo en su iglesia y en el cuerpo de Cristo. Es importante que reconozcamos la primacía de estos dones, porque así vamos a tener un ministerio dinámico. Aceptemos la importancia de las lenguas para la edificación de la santidad en santidad, porque nos enseña el apóstol Pablo que cuando oramos en lenguas se está edificando nuestro espíritu. De ahí el llamado a que el apóstol Pablo menciona en este capítulo 14, como les dije anteriormente, que las cosas se hagan en orden. Preferiblemente nos dice, nos aconseja, tal y como aconsejó a la iglesia de Corinto, hablen en lenguas en una reunión colectiva, y ojalá que hubiese quien interprete, que es también uno de los dones que proviene y procede del Espíritu Santo de Dios, la interpretación de esas lenguas, pero que todo se haga con orden en la congregación. Es importante tener en cuenta lo que nos dice el capítulo 2 en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho propio y para el provecho de otros. Reitero, la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, por hoy hemos llegado al final de nuestro devocional. Espero que esta palabra quede en nuestra mente y se haga rema en nuestro espíritu y la podamos colocar por obra. Y que cada vez que nosotros, que entendamos que cada vez que nosotros estamos en esa relación íntima y en esa comunión íntima de oración, de intimidad con Dios y en el estudio de su palabra, estamos en crecimiento para santidad. Les invito por favor a que comparta este video. Somos Despierta, Despierta, es un canal que ha sido creado para edificación del cuerpo de Cristo. No somos un canal monetizado. Lo que nos interesa es que la palabra poderosa de Dios sea esparcida. Les bendecimos en el nombre del Señor de Jesucristo y declaramos paz del Señor en sus vidas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y con el favor de Dios les esperamos mañana en nuevamente el devocional Despierta, Despierta. Bendiciones. Paz del Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.
todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborota